ゼロから文明を作り出すんだよ。そそるぜ、これは。Mira vos, otro shonen popular. Ah, pero claro, no es un shonen de peleas. Entonces no será popular. Entonces... puedo decir que es mala sin temer por la vida de mi gata. A pesar de que pueda sonar inflexible en mis críticas al hacer énfasis en el manejo y la trascendencia de los conceptos o mensajes, la verdad es que no. Comprendo completamente si el único objetivo de una serie es entretener, y realmente no veo eso como algo malo. Claro, eso no quita que buscar trascendencia es un mejor objetivo que simplemente matar el tiempo. Pero cuando hablamos de premisas o tramas, es cuestión de sentido común que hay algunas de estas que aparentan ser mejores yendo por una de esas dos orientaciones. Y en el caso de Dr. Stone, es uno de los mejores ejemplos que puedo ofrecer de esto. Porque si la serie hubiera buscado alcanzar algo mayor, su premisa se prestaba perfectamente para desarrollar una trama en la que se cuestione la moralidad humana. Pero al final decidió ser solo una serie divertida, y desde ahí falló. ¿Por qué? Dr. Stone presenta un mundo post-apocalíptico en el que todo ser humano ha sido convertido en piedra, lo que obviamente ha alterado al mundo en el transcurso de más de 5000 años, y ahora los personajes, gracias a la ciencia, son capaces de revivir a todos los seres humanos y reconstruir la civilización nuevamente. Supongo que ya se puede entender a qué me refiero. No es como que la serie no busque tratar la humanidad de los personajes y demostrar cierto impacto considerando que todo lo que conocen ha sido destruido, pero al final todo termina siendo irrelevante o anticlimático. Ninguno de los personajes se ve afectado por haber pasado tanto tiempo en ese estado, ni siquiera Senku, que estuvo 5000 años contando. Apenas si habrá un monólogo o algo que al final no importa porque Senku es tan genial y llena de esperanza los corazones de los débiles con su intelecto. Pero el problema no es ese, sino que la serie se vuelve pretenciosa al querer de hecho establecer un conflicto moral. Tsukasa, el antagonista de los primeros arcos, sostiene la sentencia de que se debería de ver esta como una oportunidad para juzgar a la humanidad, de decidir quién debe vivir y quiénes no, por el bien de empezar desde cero y crear una mejor versión de la Tierra. Senku, por el otro lado, se aferra a la idea de salvar a cada uno de los más de 7.000 millones de humanos para volver a la Tierra a su estado original. Mi problema no es realmente que no le den la razón al que obviamente tiene la razón, sino que este tópico es tratado de una manera sumamente pobre, en la que rara vez se da paso al verdadero debate. Jamás se contrarrestan las ideas o se muestran los puntos de vista para por lo menos justificarse, a excepción del de Tsukasa, que es obviamente exagerado para hacerlo ver como el malo. No solo no es sutil, sino que siquiera se da paso a la reflexión. Y al final esto no lleva a nada interesante, pues el conflicto es solucionado de una manera abruptamente simple, para luego deshacerse de Tsukasa y volver básicamente a la trama aburrida. En serio, cada cosa que parece tener potencial en esta serie es desperdiciado en algo que no es interesante. La trama termina yéndose por las ramas para simplemente contar una historia graciosa, desperdiciando completamente lo que podría haber sido una buena historia de autorreflexión sobre el sentido de la vida o el valor de la humanidad. Pero al parecer el escritor es incapaz de percatarse de ello. Y realmente no me quejaría tanto de esto si la serie por lo menos resultara buena por lo que decidió ser, pero termina por no saber encontrar el balance entre el drama y la comedia, volviéndose pretenciosa en ocasiones o simplemente carente de mérito alguno en su estructura narrativa. Su velocidad es demasiada en ocasiones importantes, lo que hace ver otros conflictos como irrelevantes, puesto que no llevarán a algo de trascendencia, y aquellos que sí parecen importar apenas se tomarán el tiempo para desarrollarse apropiadamente. Se toman más tiempo en hacer chistes sin gracia o en combates que en enfocarse en el desarrollo de sus personajes. Además de que, hay que admitirlo, la serie dejó de ser interesante cuando terminó su primera parte. Ahora que buscan descifrar el misterio de la petrificación, no es llamativo, porque jamás se le dio tanta importancia a quién lo ocasionó y por qué, y realmente el cómo lo están presentando es igual de pobre, enfocándose en los chistes en lugar de lo que es importante otra vez. Y para presentar a los personajes como inteligentes, las ideas que tienen son más que nada burdas. Especial énfasis en esa mierda de imitar la voz de una cantante para persuadir al enemigo, que graciosamente funciona. Y ese es otro notable problema. La serie se saca cosas del riñón para después solucionarlo con conveniencias para formar escenas graciosas. Pocas veces las cosas son solucionadas de forma ingeniosa, lo cual, reiterando, para una serie que presenta a su protagonista como un genio es... En serio que no entiendo esa glorificación del intelecto de Senku, solo por saberse todos los elementos de la tabla periódica y ser mejor que yo en matemáticas. El personaje está a 2 pasos de ser unidimensional y solo lo digo por contadas escenas en las que demuestra una afición aparte.
De resto, el sujeto vive y lucha por la ciencia, lo que no sería tan malo, pero de nuevo, el personaje tiene momentos sumamente pretenciosos defendiendo lo que cree óptimo con discursos dignos de niño idealista. Yo no veo tal intelecto en un personaje que siquiera es capaz de justificar su objetivo. Además, en ocasiones parece un Gary Stu por lo mucho que maman sus capacidades y cómo se termina ganando el perdón y la confianza de muchos solo porque es un niño prodigio, qué bonito, dele una estrellita. Y es realmente un grave error que la mayor falencia se le atribuye al protagonista. Senku es un intento fallido de Edward Elric, porque el resto de personajes por sí solos no son más que ponis de un solo truco. Se caracterizan por una cosa y rara vez se apartan de esa idea, pero por lo menos esto les da carisma y termina por aportar a las situaciones cómicas. Es cuando la serie busca enfatizar en el drama o profundizar en los personajes y su relación con Senku que la serie termina por verse pretenciosa. Más por el hecho de que realmente los personajes tienen relevancia inconsistente y, siendo sincero, ninguno tiene una verdadera trascendencia en la trama. Está bien que Senku sea el protagonista, pero surge el clásico problema de tener demasiados personajes con los que trabajar. Es prácticamente imposible darle relevancia a cada uno de ellos. Y como la serie tira por el caño la idea de tratar dilemas de moralidad humana, los personajes se redimen a un chiste momentáneo y eso es todo. La trama termina por moverse a una velocidad tan elevada que le es imposible darle relevancia a todos los personajes, y varios de estos dejan de siquiera tener constancia luego del final de la primera parte, además de que la segunda se vuelve completamente distópica de la primera y no hay reminiscencia de que algún personaje o situación específica hubiera influenciado narrativamente a la trama. Al final todo se siente como que es la trama la que mueve a los personajes y no viceversa. Diría que su primera parte es decente, de no ser porque su resolución es una mierda. A este punto es seguro decir que lo más rescatable del manga es su dibujo, que es algo que no puedo atribuirle al creador, sino a alguien que en efecto tiene talento en lo que hace. El cómo Boichi juega con las sombras, la anatomía y la perspectiva realmente sí ayuda a disimular las falencias en su dirección, aunque está el notorio detalle de que no parece conocer la figura femenina y los personajes mujeres terminan viéndose como... Pero en sí, Dr. Stone es un gran ejemplo de potencial desperdiciado. Como dije al inicio, no hay nada de malo en buscar entretener, pero siento que no debería de ser la principal meta de los artistas. No solo se trata de expresar aquello que los mismos piensan, sino de intentar apelar de manera trascendente a aquellos que los oyen. Si tu obra es todo lo que soñaste, pero es carente de algún valor, pues puede que hayas creado algo que sea entretenido de ver, pero que será opacado por aquello que se atreve a romper más platos y logrando grandeza que, ten por seguro, permanecerá por más tiempo que unas simples risas. Pero incluso en la comedia misma, así como en la simple vida, hay algo que todos deberían de tener en cuenta. El hecho de que el gusto sea subjetivo no impide la existencia del mal gusto. Y lamentablemente, el público mainstream es el que más lo posee, por lo que no importa lo que diga. Series como Dr. Stone, My Hero Academia, Black Clover, The Seven Deadly Sins, actualmente cegarán los ojos de aquellos que no tienen otra cosa para entretenerse, más que perder el tiempo con conceptos que no valen la pena.